Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a MMP Midnights. Soy Daniel, su presentador, y hoy escogeremos un tema muy interesante y que se ha dado a mostrar en la actualidad, con varias polémicas y noticias. El tema de hoy se trata de la ingeniería genética, más específicamente la modificación transgenética de la soya en Argentina. Pero primero que todo, necesitamos saber qué es la ingeniería genética. La ingeniería genética, también conocida como modificación genética, es la manipulación del ADN de un organismo para alterar sus características. Esto incluye cambios en la secuencia del ADN, como la inserción o eliminación de fragmentos o la modificación de genes individuales. El proceso de ingeniería genética tiene, primero, la identificación del gen o genes como objetivo, segundo, el aislamiento del ADN, tercero, la manipulación del ADN y como cuarto, la introducción del ADN en el organismo receptor. Y ya con este tema explicado, prosigamos con nuestro representante de la ONG, Jacobo. Cuéntanos tu postura al respecto de esto, Jacobo. Yo, como representante de RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista, quiero denunciar el modelo de soja transgénica impuesto en Argentina desde el año 1996, que nos ha traído una devastación social, ambiental y sanitaria demasiado grande. Las grandes corporaciones como Monsanto y Syngenta, con respaldo dudosamente político, han promovido un sistema de monocultivo basado en el uso ofensivo de glifosato y otras sustancias tóxicas que han contaminado el ambiente y enfermado a la población, especialmente a zonas rurales y pobres que tristemente han sido silenciadas. Este modelo ha generado desplazamientos forzados, destruido economías locales y arrasado con el monte nativo en el Gran Chaco, provocando una pérdida masiva de diversidad argentina y millones de hábitats. Se han priorizado el negocio exportador por encima de la vida y la salud de las personas. Esta ONG exige evaluaciones científicas independientes, sin corrupción, porque hoy en día muchas de estas investigaciones están controladas o financiadas por las mismas empresas que intentan cubrir sus errores. El silenciamiento de las comunidades afectadas y el conflicto de intereses entre Estado y corporaciones también luchan contra la piratería, que es literalmente robar sin armas. Estamos robando el conocimiento ancestral por medio de patentes y ciencia falsa. Defienden el acceso libre al conocimiento, pero lo ponen en duda. La participación real de las comunidades. Queremos defender el acceso libre al conocimiento y la participación real de las comunidades. Queremos una gobernanza ética y democrática. Exigimos un cambio urgente y profundo en el método agroindustrial que se ha promovido en Argentina, ya que este año va a ser sumamente irreversible. El 75% del territorio argentino sufre algún grado de desertificación y de este 75%, el 80% ya eran zonas áridas o semiáridas, es decir, que se podían plantar en estas zonas. Nosotros necesitamos una postura humana que piense en nosotros y las comunidades que han sido afectadas, no solamente en el negocio y en el dinero. Por eso pedimos una evaluación ética y transparente a esta práctica que nos ha afectado tanto. Muy interesante y lleno de determinación, Jacobo. Muchísimas gracias. Hoy tenemos muchas sorpresas. No tenemos simplemente a nuestro representante de la ONG. También tenemos a nuestro representante multinacional de Monsanto. Nicolás, dime por favor tu postura. Soy el dueño de Monsanto y como tal vengo a defender mi idea. Como empresa líder en la industria sojera de Argentina, asumimos un compromiso ineludible. Primero, alimentar al mundo y sostener la economía de un país que depende de nuestras exportaciones. Y nuestra responsabilidad no es pequeña y tampoco lo son las decisiones que debemos tomar para cumplir con nuestra misión. Sabemos que nuestras prácticas han sido clasificadas por muchas personas como poco éticas, entre comillas, por parte de ciertos sectores rurales y organizaciones de derechos campesinos. Pero queremos también dejar en claro que no actuamos por capricho ni por desinterés humano, sino por la necesidad de eficiencia, calidad y competitividad en un mercado globalizado y feroz. El uso de grandes extensiones de tierra, incluso desplazando pequeños productos que no logran adaptarse a las exigencias tecnológicas actuales, es parte de una evolución productiva inevitable.
No podemos permitirnos prácticas agrícolas del siglo pasado si queremos lograr los niveles de rendimiento que demanda el presente. Nuestra inversión en semillas modificadas agriquímicos de última generación y maquinaria de alta eficiencia es incompatible con la fragmentación de la tierra o la agricultura de subsistencia. Entendemos que hay quienes pierden en este caso, especialmente los pequeños agricultores que no tienen la capacidad de integrarse a esta cadena de valor moderna. Sin embargo, tampoco nuestro deber no es garantizar la equidad social, sino asegurar resultados. Una soja de altísima calidad para el público, trazabilidad exportable y márgenes económicos que sustenten miles de empleos en nuestras plantas, centros logísticos y operacionales internacionales. ¿Esto puede ser duro? Sí, pero es necesario también. Sin estas decisiones difíciles, Argentina no tendría el posicionamiento global que hoy disfruta en el comercio de granos. Nuestro modelo ha traído inversión extranjera, infraestructura y divisas para el país. Es fácil criticar desde la ética romántica del campo. Lo difícil es garantizar alimentos y crecimiento económico en un mundo de competencia salvaje. Nosotros no somos villanos. Somos realistas. Y en la agricultura moderna, la ética también debe adaptarse a las exigencias del rendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu defensa. Por favor, señor político Julián, cuéntenos su postura. El glifosato no es un enemigo, si lo usamos de manera regulada y controlada, ya que ayuda a los agricultores, ya que reduce la erosión del suelo y nos evita el uso de herbicidas más tóxicos. No se trata de usarlo sin control, sino de controlarlo y saber usarlo. Debemos proteger la salud y garantizar la salud del pueblo, y debemos hacer ambas. Con la ciencia y responsabilidad defendemos al campo y al futuro. Interesante. No simplemente esto, hoy trajimos a nuestro representante campesino, Juan José. Juan José, cuéntanos cómo es tu postura. En los campos del norte argentino, donde el horizonte se pierde entre plantaciones de soja, los investigadores han comenzado a documentar una historia diferente a la que cuentan los informes oficiales. Es la historia de líderes campesinos que se levantaron para cuestionar lo que consideran una manipulación genética sin consideraciones éticas y cuyas voces han resonado más allá de sus comunidades rurales. Cuando los antropólogos y sociólogos rurales llegaron a Santiago del Estero a mediados de los 2000, encontraron a dirigentes del movimiento campesino de Santiago del Estero, o MOCASE, organizando lo que llamaban la resistencia silenciosa. La tierra es de quien la trabaja y del que la resiste, se había convertido en su consigna. Pero detrás de esas palabras había una denuncia más profunda sobre el proceso de introducción de la soya transgénica. Jorge, uno de los líderes más articulados del movimiento, narraba a los investigadores cómo 13 años de imposición del cultivo de soja transgénica resistente al glifosato habían transformado su región en lo que denominaba una republiqueta sojera. Su testimonio revelaba algo que los estudios técnicos no capturaban. Nadie había consultado a las comunidades campesinas sobre esta transformación radical de su territorio. Los sociólogos rurales documentaron cómo estos líderes campesinos formulaban interrogantes que incomodaban tanto a empresarios como a funcionarios. María, una dirigente de pequeños productores, planteaba sistemáticamente la misma pregunta en cada asamblea. ¿Quién decidió que era correcto modificar genéticamente las semillas que nuestros abuelos cultivaron durante generaciones sin consultarnos sobre las consecuencias? Estas preguntas, registradas en decenas de entrevistas y documentos, apuntaban al vacío ético en el proceso de adopción tecnológica. Los campesinos no cuestionaban necesariamente la ciencia, sino la ausencia de participación democrática en decisiones que afectaban directamente sus formas de vida.
Los investigadores comenzaron a reconocer que estos líderes campesinos estaban realizando aportes conceptuales significativos al debate sobre biotecnología agrícola. Habían identificado y denunciado lo que llamaban el falso consenso alrededor de los transgénicos. Como documentaron los académicos, estos dirigentes señalaban las sinergias de poder que construyen el consenso y acallan las voces de justicia ambiental, anticipándose a análisis críticos que la academia formalizaría años después. Desarrollaron una crítica sistemática de lo que consideraban manipulación de los discursos sobre seguridad alimentaria, como argumentaban constantemente uno de sus portavoces. La soja transgénica se vende a toneladas, pero mayoritariamente para darles de comer a animales chinos y europeos, mientras en sus propias comunidades persistía el hambre. Promovieron experiencias prácticas alternativas como la producción agroecológica de soja no transgénica, demostrando que existían caminos diferentes al modelo tecnológico impuesto. Las implicaciones que identificaron. Los estudios etnográficos revelaron que estos líderes campesinos habían desarrollado un análisis sofisticado de las implicaciones sociales del modelo de sojero transgénico. Identificaban un patrón que trascendía lo meramente tecnológico, el desplazamiento sistemático de comunidades, la pérdida de biodiversidad cultivada, la creación de dependencia tecnológica externa y lo que conceptualizaban como una nueva forma de colonialismo. Los colonizadores han cambiado, pero la explotación sigue siendo la misma. Era una frase que los investigadores escucharon repetidamente en diferentes comunidades, sugiriendo que había emergido un análisis compartido sobre las continuidades históricas del proceso. Los investigadores sociales que han documentado el impacto de la soja transgénica en Argentina han identificado 3 dimensiones críticas de las implicaciones sociales denunciadas por los líderes campesinos. Todas las 5 interconectadas y profundamente transformadas del tejido social rural. Los antropólogos rurales encontraron que los líderes campesinos habían desarrollado un análisis sofisticado sobre lo que denominaban la trampa tecnológica. Argentina ha experimentado desde 1996 una rápida transformación agraria basada en la adopción temprana y la implementación intensiva de la soja transgénica. Un proceso que, según los testimonios campesinos, no fue gradual ni consultado. Los dirigentes rurales describían a los investigadores como en poco menos de 5 años, de 1996 a 2001, la tasa de adopción tecnológica de las nuevas semillas transgénicas alcanzó el 100%, una velocidad que consideraban antinatural y forzada. En sus propias palabras, nunca antes habíamos visto algo así, relataba un líder campesino de Córdoba. Era como si no tuviéramos opción. El paquete tecnológico que denunciaban incluía no solo las semillas, sino todo un sistema de dependencias. Como documentaron los investigadores, el paquete tecnológico consiste en combinar esta semilla con el sistema de la siembra directa, complementando con el glifosato, creando que los campesinos llamaban una cadena de eslabones imposibles de romper. Los líderes campesinos habían identificado una paradoja económica que los estudios académicos posteriores confirmarían. Mientras la soja RR costaba aproximadamente la mitad en Argentina que en los Estados Unidos, esta aparente ventaja inicial generaba una dependencia tecnológica a largo plazo. Como explicaba María, dirigente de pequeños productores. Te daban la semilla barata al principio, pero después tenías que comprar todo el paquete cada temporada. Era como una droga. Los etnógrafos documentaron testimonios desgarradores sobre lo que los campesinos caracterizaban como la muerte lenta de nuestros conocimientos. Los líderes rurales narraban cómo el cultivo de soja desplazaba otras actividades agrícolas tradicionales, no solo en términos económicos, sino en culturales. El impacto más profundo, según los testimonios recogidos, era la pérdida de diversidad cultivada. Mis abuelos conocían 30 variedades de maíz criollo, contaba Jorge del Mocasé. Ahora mis nietos solo conocen la soja RR.
Los investigadores documentaron cómo han reducido el número de cabezas de ganado vacuno de 65 millones a 48,6 millones y el lanar de 60 millones de cabezas en 1970 a 12,5 millones. Números que para los campesinos representaban la desaparición de formas de vida integrales. Los líderes campesinos describían un proceso que denominaba vaciamiento cultural del campo, como documentaba la desaparición y expulsión del sector de medianos y pequeños productores, campesinos, comunidades indígenas y trabajadores rurales debido al avance ejercido por grandes productores sojeros, un fenómeno que trascendía lo meramente económico. Los sociólogos rurales registraron cómo los líderes campesinos conceptualizaban la expansión sojera no solo como un cambio productivo, sino que lo llamaban violencia contra nuestra forma de conocer. Prácticamente el 100% de la superficie de soja en Argentina se siembra con variedades transgénicas tolerantes a herbicidas, una uniformidad que los campesinos interpretaban como la imposición de una única forma de relacionarse. Los testimonios recogidos revelaban una percepción de colonialismo interno, como relataba un dirigente de Santiago del Estero. Antes teníamos 500 tipos de plantas que conocíamos para alimentarnos, curarnos y construir. Ahora solo hay soja, soja, soja. Es como si nos hubieran borrado la memoria. Para finalizar, tenemos a nuestro experto científico Matías. Hola Matías, ¿a qué vienes a contarnos? La introducción masiva a la pérdida de biodiversidad del soya genéticamente modificado, especialmente el que es resistente al glifosato, como la soya RR de Monsanto, ha sido desplazada de cultivos nativos y tradicionales. Esta homogenización del paisaje agrícola reduce la diversidad genética de las plantas. También tenemos algunos puntos como afecta a polinizadores y microorganismos del suelo, favorece monocultivos dependientes del insumo químico. No simplemente esto, tenemos la evolución de supermalezas. La exposición constante al herbicida y glifosato ha provocado una selección natural acelerada de malezas resistentes a estas supermalezas. Requieren dosis más altas o combinaciones de herbicida más tóxicos. Imagínense. Tenemos la contaminación genética cruzada, que son los transgenes pueden transferirse a otras variedades de soja no transgénicas o incluso a especies silvestres por medio del flujo génico. Con esto, cultivos orgánicos o convencionales cercanos o ecosistemas naturales. Tenemos un impacto de microorganismos del suelo, en los cuales estudios muestran que el uso intensivo del glifosato propios del cultivo del GM afecta negativamente a las bacterias fijadoras de nitrógeno, hongos micórricos. Esto compromete la salud del suelo a largo plazo. No me lo puedo creer. Tenemos algunos aportes científicos y perspectivas expertas. Estudios toxicológicos independientes, que son los investigadores como el doctor Andrés Carrasco de la CONICET, denunciaron efectos adversos del glifosato en embriones de anfibios, mostrando alteraciones más morfológicas a dosis más bajas de las usadas en el campo. Sus estudios fueron ignorados o desacreditados por sectores vinculados a las corporaciones multinacionales de Monsanto. Tenemos un desbalance en la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo fue en su momento influenciada por empresas como Monsanto. Muchos científicos alertaron que no se consideraron efectos acumulativos asinérgicos y que los estudios de impacto ambiental no fueron independientes ni replicables. Tenemos la concentración del poder biotecnológico, que sería la privatización de semillas GM y las patentes asociadas, que generaron dependencia tecnológica de los agricultores hacia unas pocas multinacionales, y la limitación de la investigación local independiente sobre genética vegetal y agricultura sustentable. La ciencia pública versus la ciencia corporativa es un tema del que se está hablando mucho actualmente, en el cual la ciencia pública argentina, históricamente fuerte, que sería la INTA y la CONCINET, han sido en parte desplazadas por la agenda de la biotecnología empresarial. Esto compromete el desarrollo de una soberanía
alimentaria y biotecnológica. En esto tenemos los aspectos éticos y críticos. Es falta ética sobre la modificación genética de estas plantaciones, lo cual tendríamos algo innatural, que sería la falta de consentimiento de las comunidades afectadas por fumigaciones, que serían nuestros campesinos. La ausencia de evaluaciones longitudinales en salud. Esto es grave. La inversión del conocimiento científico hacia fines económicos más sociales que ecológicos. La represión o silenciamiento de científicos disidentes, como el caso del Dr. Carrasco. Algo poco hablado, que este científico intentó llevar algo a la luz, pero fue silenciado como siempre. Tenemos una conclusión. Desde una perspectiva científica crítica, la manipulación genética de la soya en Argentina se convierte en un experimento a cielo abierto sin control adecuado en esto. He terminado por el día de hoy y esta es mi postura. Perfecto. Muchas gracias, Matías. Este tema resuena en todo momento y más en estos tiempos. Hoy hemos tenido un fuerte debate con posturas interesantes de lo que sería nuestros campesinos, representantes multinacionales de Argentina, políticos argentinos, por supuesto, y nuestros representantes de la ONG y muchos expertos científicos, en el cual se destaca Matías. ¿Ustedes a quién apoyarían? Déjenmelo saber. Ha sido una muy buena noche y como siempre les digo, hasta luego y nos vemos.